¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PC4. Hoy os traigo una noticia, os digo noticia porque a mí personalmente no me ha funcionado, con lo cual no os he podido traer el tutorial como ya os tengo acostumbrado, ¿vale? Simplemente te voy a dejar la noticia, te voy a dejar la fuente desde aquí, invitarte de verdad a que lo pruebe y que ayude a otros usuarios en el caso que te funcione, que no te funcione esta aplicación, para ver cómo te va o cómo no te va. Deciros que yo personalmente tengo 755 y a mí esto que vamos a ver, a mí personalmente no me ha funcionado, ¿vale? ¿Qué es esto, chavales? Bueno, pues esto es una aplicación que se llama IP, ¿vale? Internal PKG Installer, que la hemos visto en la página de PSX Hacks y la verdad es que es una aplicación para que puedas instalar juegos por FTP en tu PS4. De verdad, creedme que he intentado todos los modos posibles de traer el modo de que funcione, pero es que a mí personalmente no me ha funcionado. Incluso le comenté al creador, le pregunté que, bueno, le dije que a mí me daba pantalla azul, pero no he obtenido respuesta ni he obtenido solución al problema. Pero de verdad que mucha gente quiere hacer esto y desde aquí pues nada, yo le traigo esto y aquel que quiera pues que lo use, ¿vale? Simplemente dice que PS4 IP es la abreviatura interna de Internal PKG Installer. Es una aplicación casera de utilidad de PS4 que instalará archivos PKG desde el disco duro, lo que permite instalar archivos PKG mediante FTP. También dice, probablemente ya exista alguna manera para hacer esto mismo, ¿vale? Para instalar juegos PKG desde el PC. Pero este método pues también muy sencillo, ¿vale? Al parecer esta aplicación basta con iniciarla y seleccionar el PKG que queréis instalar. Pero claro, este método necesita doble espacio y te voy a explicar el motivo, el porqué. Para hacer funcionar esta aplicación, primero, antes de nada, tienes que tener tu PS4 conectada por FTP. Yo creo que ya todo el mundo sabe conectarla por FTP, puede usar cualquier aplicación o también puede usar, por ejemplo, el PS4 Explorer, que es una aplicación de nuestro amigo Lapi, que simplemente pulsando el botón L3, ¿vale? Del joystick te da la IP de tu consola. Pues coge cualquier programa, Filezilla es el que yo siempre uso, el que veis en mis vídeos, pones la IP de tu consola y el puerto y bastaría con meter el PKG en data, ¿vale? Estarías viendo todas tus carpetas de la PS4, dentro de data meterías el PKG. Necesitas el doble de espacio, lógicamente, porque si tú vas a instalar, te pongo un ejemplo, un juego de 10 GB, es un PKG que tiene 10 GB. Ese PKG lo vas a pasar del PC a la carpeta data que vas a ver en el programa, lo vas a meter dentro, con lo cual ya necesitas esos 10 GB, ¿vale? Luego, una vez que tú has copiado tu PKG por FTP, lógicamente no necesitamos ningún USB, vas a iniciar la aplicación IP, ¿vale? Y vas a ver ese PKG, ¿vale? Supuestamente vas a ver ese PKG y lo instalas, ¿vale? Ese PKG lo que va a hacer es instalarse, se va a ir a su sitio, pero ese PKG va a seguir estando en la carpeta data, con lo cual después tendrás que eliminar manualmente, ¿vale? Estaría bien pues que este tipo de programa lo que hiciera sería pues eliminar, al igual que por ejemplo Nintendo Switch, ¿vale? Si tú te descargas un juego desde la tienda, pues una vez que te lo estás descargando o instalando te preguntas, ¿quieres eliminar los restos del juego? Le dices que sí, ¿vale? Entonces es muy sencillo, simplemente metes el PKG dentro de data, ¿vale? Vas a ver un montón de carpetas, user, no sé, en data, pues metes dentro de data el PKG, abres la aplicación y lo instalas, ¿vale? Entonces desde aquí, ¿vale? Perdonadme, pero es que no he podido, que lo he probado muchas veces, no he sido capaz de lanzar la aplicación, simplemente se me queda una pantalla azul, no me sale nada más. Pues desde aquí pedirte hoy en este vídeo la ayuda de vosotros, que ustedes mismos por favor la prueben, les voy a poner en la descripción del vídeo el link para que ustedes lo prueben. Prueben aunque sea uno pequeñito, ¿vale? Busquen algo que tenga 1 GB o alguna aplicación. También puede meter cualquier aplicación dentro de data, porque esto lo que hace es, ¿vale? De lo que trata es de instalar un PKG, sea lo que sea, ¿vale? Una aplicación, un juego, lo que sea. Pues yo les invito a todos, de verdad, que prueben un juego pequeño y me digan si funciona. Así todos los usuarios van a ver los comentarios si esta aplicación es recomendable o no, ¿vale? Así que nada, pues les dejo iba a decir tristemente, lamentablemente la noticia, porque es que no puedo probarlo, pero no se podían quedar ustedes sin saber de la existencia de esta aplicación, ¿vale? Así que recuerden, conectan la PS4 por FTP, van a la carpeta data y lo pasan. Para conectar la PS4 por FTP y inician la aplicación de nuestro amigo Lapi, el PS4 Explorer, perdón, o desde cualquier host que estén lanzando, por ejemplo Dark Mode, entre sus opciones
que si lanzar gen, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hay una que pone FTP, ¿vale? Simplemente usen una u otra y me comentan. Así que nada, chavales, que pasen buen sábado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea algo mejor que esto. Y nada más. Adiós.